El Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto ha decidido realizar la segunda parte del análisis sobre Sebastián de Belalcázar, la conquista y sobre todo lo que nos interesa en la zona, el Valle del Cauca, el sur de Colombia. Pero esto hace parte de un debate que debe ser de revisión y de reevaluación histórica para que contribuya a la resignificación de las estatuas ante el hecho reciente en Popayán del derribo de la estatua en el Morro de Tulcán por parte de la comunidad indígena Nizac. Creemos que mucha gente no conoce la historia porque la cátedra de historia estaba suprimida, apenas se va a reimplementar. El llamado descubrimiento no fue un descubrimiento, pero fue más que todo una empresa de conquista con avasallamiento, expoliación y despojo. Los españoles vivían una situación crítica a finales del siglo XV y el descubrimiento se da en 1492. Entre 1492, que llegan a la española, hoy República Dominicana, hasta 1552, que es la periodización más apropiada, se le denomina conquista a la etapa del sometimiento. Pero como quiera que quienes viajaron no eran parte del ejército realista, ni en la etapa de Fernando el Católico e Isabel de Castilla, los reyes católicos, uno de Aragón y la otra de Castilla, ni en el momento del ascenso al poder de Carlos V. Quienes vinieron no eran parte del ejército realista, como sí lo fueron los establecidos durante la colonia con el funcionamiento de los virreinatos. En el momento de la conquista eran aventureros, eran jornaleros, eran analfabetas, eran campesinos, eran puerqueros, pero peones y siervos de la gleba. Por lo tanto, quienes se autonombraron capitanes o tenientes habían comprado una especie de franquicia con las capitulaciones y lo que se presentó fue una guerra de invasión y un comportamiento de pillaje, de desacción y de esclavitud a los indígenas, con el llamado requerimiento. Es decir, la lectura de una especie de bando religioso, teológico, de sumisión para la evangelización o de aceptación del reconocimiento del rey, de Dios y del imperio. De esta manera, quienes lo hacían estaban expuestos a la guerra y entonces empezaron a someterlos con la forma de buscar ellos, con ese afán de fundar ciudades, señalar territorios para repartir encomiendas, asignársela a quienes los acompañaban, buscar el oro que tenían los indígenas, esclavizarlos en el trabajo agrícola, doméstico y minero, y combatirlos a quienes fueran insumisos. De esta manera, la evangelización fue también un pretexto. Los españoles venían de una etapa de dominación morisca, o sea, los moros, los musulmanes, habían estado 7 siglos. Y fueron ese mismo año, 1492, en enero expulsados. Por lo tanto, el fanatismo religioso se despertó en ellos y lo trasladaron o lo extrapolaron hacia América para evangelizar a los impíos. Todas las discusiones, elucubraciones teológicas versaron sobre si eran bárbaros, eran impíos y por lo tanto tenían que conocer a Dios e imponerles la religión, pero fue un pretexto para desposeerlos de las tierras. Basta leer a Bartolomé de las Casas, a Pedro Cieza de León, a López de Gomara,
y a los cronistas para entender todo lo que sucedió, porque los cronistas vieron o tuvieron fuentes secundarias. Pero Cieza de León y Bartolomé de las Casas tuvieron contacto directo con la mayoría de los llamados conquistadores. Entonces vamos a analizar en este video con invitados muy allegados al centro de pensamiento, entre ellos el doctor Ricardo Sánchez, doctorado en Historia y director de un doctorado en Derecho en la Universidad Libre, exdecano de la Universidad Nacional, Sebastián Acosta, y otros amigos. Vamos a analizar este tema. Quiero leer las reflexiones en torno al significado de don Sebastián de Belalcázar propuestas por el colega Alberto Ramos. Esto forma parte de un debate internacional cuyo epicentro son los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han tumbado varias estatuas de símbolos esclavistas y se ha avanzado muchísimo en la conciencia cultural radical de demoler estos símbolos y sus significados. Lo que ocurrió con la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán es que una acción colectiva de indígenas Misak y con conciencia anticolonial, afirmando su dignidad, decidieron destituir un símbolo impuesto por los herederos de la conquista y la colonia con sus mentalidades anacrónicas de sometimiento, supremacía racial y alienación cultural. La conquista continúa en el Cauca con el exterminio de los indígenas en nuestros días. Y Sebastián de Belalcázar es el espíritu mismo de esa conquista, el símbolo máximo de esa conquista en el Valle y en el Cauca. Derribaron la estatua y el símbolo. Podrán retornar los notables de Popayán la estatua al sitio usurpado, pero se ha dado el cambio de código del símbolo. De conquistador intrépido y fundador de pueblos, a lo que la historia señala, un conquistador de lanza y armadura que aniquiló los pueblos originales indígenas donde quiera que estuvo, y de manera especial en lo que es hoy Cali y Popayán. Su saga se extendió hasta la ciudad de las Águilas Negras para intentar usurpar la fundación de Santa Fe a Gonzalo Jiménez de Quesada. El tiempo del señor Sebastián de Belalcázar era el de la formación del capitalismo y el mercado mundial. Su empresa conquistadora estaba al servicio de sus leoninos intereses, al mismo tiempo que de la corona española, como régimen político de un imperio parasitario que vivía de las guerras de rapiña y de la ocupación en la propia Europa. A su vez, sede de la terrible Inquisición creada en Aragón y Castilla en 1478. Eran tiempos de horror y tiempos de dogmatismo que tuvieron como contraparte el siglo de oro, el Renacimiento español, cuya máxima expresión es el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Son esos tiempos los que se combinan con la resistencia indígena y luego cimarrona con los comuneros y las guerras de independencia. En ese entramado de lucha de clases, de pueblos y culturas, fueron derrotados los colonialistas, pero la república que surgió con la desaparición de la Gran Colombia fue la semicolonial primero y luego la neocolonial hasta nuestros días. Este neocolonialismo cultural y político se articula con las formas de explotación económica como la dependencia y la república señorial y financiera. Y es un obstáculo fuerte a la democracia en las representaciones nacionales y culturales. Esa alienación neocolonial generó las mentalidades criollas eurocéntricas y anglosajones con sus patrones subalternos de copia y calco. Esas élites que se comportan o simulan
donde Miami y Madrid son capital, su Meca y su Vaticano, son los mecanismos de la sociedad del espectáculo. Todas las estatuas de los conquistadores deben ser colocadas en los museos de las ciudades democráticas y laicas como Cali y Popayán, para que sirvan en la educación de quienes fueron estos asesinos de indios y quienes supieron resistir y merecen ser celebrados y recuperados como parte de nuestro paisaje humano, de nuestra vida en común. La imagen de Sebastián de Belalcázar y su cofradía de aventureros conquistadores ayer y hoy no extraña su significado de asesinos de indios y destructores de pueblos y culturas. Su simbolismo actual es este, y es fuerza en la conciencia ciudadana y pública. Lo del fundador que se le atribuye es un mito basado en una consolidación de una destrucción de comunidades. Se borra para empezar de nuevo. Es el lema. La ciudad hispano-católica colonial es la que existe, olvidando que es una superposición de la barbarie. Para concluir esta breve propuesta, en Cali y Popayán, y donde fuere necesario, los cerros y territorios ocupados por los ídolos y sus estatuas se deben convertir en un paisaje natural sembrado de jardines nativos, para simbolizar con ello el retorno a lo común de lo usurpado. Primero, no juzgar el pasado con los ojos del presente. Entonces hay que entender es bien la idiosincrasia de ese momento. Y quiero detenerme también con algo que decía Alberto, es quiénes son los que llegan acá. El mundo en Europa en este momento es un mundo que está en una transición entre la época medieval y la época moderna. En este momento no hay una capacidad de una ascendencia económica y social. Quien nació siervo de la gleba, muere siervo de la gleba. Quien nació noble, muere noble. Quien nació marqués, muere marqués. Después es que recién el hijo de Carlos V, Felipe II de España, es el que da la posibilidad de vender títulos nobiliarios. Y ahí pues ya esa práctica se hace mucho más común en todo el periodo de la colonia hasta las independencias. Entonces, si yo soy como estos personajes, si yo soy un criador de cerdos, si yo soy... Estos eran unos pobres diablos. Y tienen la posibilidad de que alguno le diga, mire, es que lo que pasa es que allá hay un sitio nuevo más allá del océano y hay oro por montones. Hay una anécdota que se cuenta, y es que los primeros en llegar acá, en el primer viaje, en el 92, en 3 carabelas, eran obligados, eran reos, condenados a muerte y todo. En el segundo viaje, que ya eran 16 carabelas y más o menos unos 1.500 hombres, antes casi no pueden cerrar las puertas porque era mucha la gente que quería venir acá, por varias razones. Primero, por esa ambición de una ascensión social y económica, y además también porque hay un cronista que cuenta que las mujeres iban prácticamente desnudas, solamente con enaguas, pues. Entonces los hombres querían llegar pues a como de lugar acá. Pero sí es muy interesante ver y enfatizar que en primera instancia los que llegan acá llegan a las Antillas, pero cuando ya llegan al continente, especialmente los que llegan
al sur y los que llegan a lo que después ellos llaman Nueva España, se encuentran con unas maravillosas civilizaciones, con adelantos tecnológicos, sociales, demográficos que ni siquiera se ven en Europa. Las ciudades más pobladas en Europa llegaban a 100, 150.000 personas. Tenochtitlan podía llegar a 1 millón de personas, con unos sistemas hidráulicos impresionantes. Entonces ahí es donde a ellos se les abre la vena. Es muy importante ahondar en el modelo económico que se presenta acá, que es la encomienda. La encomienda es, en primera instancia, no es una esclavitud en teoría, ¿sí? Porque es en teoría, sino la capacidad que se tiene para coger el trabajo de los indios, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo. Y la repartición de tierras, pues que es por medio del despojo. En el acervo cultural de estos primeros hombres que llegan acá, ¿qué hay? Están, por ejemplo, las novelas medievales de los hidalgos, de los caballeros. Está una sed de gloria, está una sed de grandeza. Y cuando llegan acá, primero también que llegan en unas condiciones bien fuertes, bien complejas, pues al ver tanta riqueza, al ver tanta y además cierta facilidad que ellos tienen para tomarse las tierras, ellos tienen muchas facilidades con las civilizaciones ya establecidas. Por eso es relativamente fácil la toma del Imperio Mexica en Nueva España y la toma del Imperio Inca acá. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan el statu quo, ellos aprovechan el establecimiento gubernamental que ya hay de unas civilizaciones fuertes y políticamente ya establecidas. A ellos les cuesta mucho trabajo con las tribus nómadas, con las tribus de cazadores recolectores, que son, por ejemplo, los que les toca a Sebastián de Belalcázar. Si vamos a hablar de Sebastián de Belalcázar es verdad, tiene que probar que es fundador, pero también es enfermo por encontrar la leyenda del Dorado. Él es capitán de Pizarro y él deserta del ejército privado de Pizarro y viaja hacia el norte para lograr encontrar ese dorado. ¿Cuál es el problema que él tiene? Que ya el contexto geopolítico es diferente. Carlos V, aquí en el libro lo ponen bastante mal, y yo difiero mucho de la percepción que ponen de Carlos V, porque aquí a Carlos V lo ponen como un hombre que le da la vuelta atrás a la historia, que no es renacentista. Carlos V es el hombre más importante que ha tenido la realeza española, y es un hombre que era culto y además que tenía 4 grandes frentes: la guerra contra Francisco I de Francia, la guerra contra Solimán el Magnífico del Imperio Otomano y la guerra contra los luteranos y toda esta lo que da las guerras cristianas pues a partir de la Reforma, y el cuarto frente que es lo que pasa acá cuando se le sale de las manos. Aquí es muy interesante también entender, y ahí los trabajos revisionistas que se han hecho en América desde la historiografía, que dicen, y por ejemplo siempre fue un lema de Eduardo Galeano, que fue que Europa se fundamenta con el oro y la plata que sale de acá, y no es verdad. Eso es una tesis ya totalmente desvirtuada, porque es que la plata y el oro se queda acá, se queda en manos de estos que los historiadores hemos llamado señores de la guerra. Estos señores de la guerra hay que también verlos con unos ojos desde su presente, es decir, son hombres de su tiempo. Por eso es tan importante ver y leer las voces como la de Bartolomé de las Casas, que representa el ojo moral de la época. Porque uno podría decir, como Ginés de Sepúlveda,
que tiene una base muy sanagustiniana de la justificación de la guerra y además porque aquí la guerra era contra idólatras y bárbaros, en donde justificaban todo esto. Lo que aquí pasó era terrible. El adiestramiento de los perros para desmembrar y comerse vivo a los naturales, la quema, y además que ellos, aquí el libro lo expone bien, la forma de la quema de los líderes de las tribus que hacen una mutación infamísima de la Inquisición, que era la muerte por hoguera. Lo hacían era en parrilla horizontal, a fuego lento, para que el sufrimiento sea mucho peor, y ya las prácticas de despojo y todas estas cosas. Entonces también es muy interesante ver que, si bien es difícil juzgar ese pasado desde los ojos del presente, es muy importante ver el ojo moral de ese momento, representado principalmente en Bartolomé. El 21 de mayo de 1851, el Congreso de la República de Colombia aprobó la ley mediante la cual se abolía definitivamente la esclavitud en el territorio nacional. En enero del año 1852 no había ya esclavos y habían nacido dos nuevas clases: la de los empresarios que pagaban trabajo asalariado y dejaban de encadenar, azotar y maltratar a sus trabajadores a cambio de pagarles un salario, y ellos lo único que tenían era su fuerza de trabajo. Esa fue la segunda clase que nació en Colombia, la de los jornaleros, que trabajan a cambio de un salario, venden su fuerza de trabajo y antes eran esclavos. Y a partir de allí todo cambió en la economía colombiana. Habían terminado así 300 años de esclavitud en Colombia, en lo que era la Nueva Granada. Uno de los que instauró esta institución de la esclavitud fue Sebastián de Belalcázar. Primero con los indios, claro, a él no le tocaron los negros traídos de África, los indios. Y Sebastián, hay que reconocerlo, le aportó al imperio un gran territorio que fue adoptado por la corona, un territorio que iba prácticamente de Perú hasta lo que hoy se conoce como el eje cafetero, y fundó diferentes ciudades, entre ellas Popayán. Pero fue tal el genocidio que cometió, prácticamente acabó con los pastos, prácticamente acabó con los paeses, acabó con los lilíes, esclavizó a las yanaconas, persiguió a los calimas y entre los mismos españoles cometió delitos y cometió asesinato. La corona imperial, la justicia imperial, no le permitió más andanzas a Belalcázar, lo juzgó y lo condenó a muerte. Es decir, que el hombre que está en las estatuas de Popayán y Cali es un genocida, asesino, condenado a muerte. Yo no sé si a los que cometieron 60 masacres en Colombia le haríamos un monumento. Sebastián se pasó de esa cifra. Sebastián de Belalcázar. Entonces no tiene sentido que hoy, cuando los indígenas reaccionan y dicen que no tiene sentido tener a semejante hombre en un monumento, pues no tenga la razón. Me parece que tienen toda la razón. Me parece que esas comunidades indígenas han obrado históricamente, es decir, están saldando una deuda, porque la ley de 1851 abolió la esclavitud, abolió el trabajo esclavizado, el maltrato, en fin, toda esta situación la acabó la ley 850, pero no acabó y no prohibió levantar monumentos a los esclavistas. Eso me parece que tiene que ser complementado en este siglo XXI. Y el trabajo de los indígenas es mostrar que semejante personaje puede estar en un museo como un gran fundador, puede estar en un museo como el gran conquistador para tierras del imperio, pero también tiene que decirse en ese museo que esclavizó, que cometió genocidios,
que cometió masacres y que además de eso esclavizó a los indígenas de su época. Eso no se puede ocultar. No merece un monumento. Creo que merece más Petecuy un monumento. Y termino con este punto que me parece bastante delicado. Y es que en la Asamblea del Valle, ojalá la producción de este video nos incluya esto que estoy diciendo, tiene un cuadro donde estaba el alcázar a caballo, con adarga, y abajo la gente trabajando en el Valle del Cauca. En la Asamblea. La Asamblea es una instancia republicana y la República se levantó contra la dominación española. Por Dios, pongan a alguien, pongan a Caicedo y Cuero, pongan a cualquier otro héroe de la independencia del Valle del Cauca o de todo el Cauca, pero no puede ser al máximo genocida. Toda la discusión y los debates que han existido este año a partir del cuestionamiento de los monumentos, de las esculturas y de las estatuas de personajes que en otrora representaron unos valores. Este movimiento que pone en discusión las estatuas se origina por los hechos de este año frente a el asesinato de George Floyd por parte de la policía de los Estados Unidos. Surge un debate, surge una reflexión interesante en torno a todos los esclavistas y a todos los que se lucraron y se potencializaron con las estrategias colonialistas de los europeos. Frente a eso, la discusión, a mi modo de ver, es mucho más profunda de las estatuas, mucho más profunda que si Sebastián de Belalcázar tiene que seguir donde está aquí en Cali o no, o si se debe reponer en el Morro, en Popayán, la estatua ecuestre del mismo Sebastián de Belalcázar. Yo creo que hay que ir más allá de la discusión. Hay que ver cuáles fueron los valores que en su momento estos personajes, para el caso del suroccidente colombiano Sebastián de Belalcázar, pero tantos otros conquistadores que hacían parte de esa máquina colonial del Imperio Español hay. Me parece que es importante ver los valores y los legados de ellos, sobre cómo fueron expuestos. En un principio se pensó en la civilización, en la religión, en el idioma castellano, pero las sociedades cambian, las sociedades son dinámicas. Los primeros cristianos buscaron derrumbar todas las estatuas que ellos consideraban paganas en el primer milenio de nuestra era, ¿no? Y eso es un elemento muy fuerte para tener en cuenta, que las sociedades cambian, los valores cambian, la perspectiva axiológica, valorativa cambia. Entonces me parece importante entenderlo es desde esa noción. ¿Y cuáles son los valores que hoy en día se pueden entender frente a lo que dejó el modelo colonial y uno de sus representantes fue Sebastián de Belalcázar? Pues la fuerte desigualdad, el fuerte racismo que hay, la fuerte intolerancia entre los sectores poderosos con los sectores que históricamente han sido discriminados y marginados, entre ellos las poblaciones étnico-raciales. Me estoy refiriendo particularmente a los indígenas y a los afro. Esas son las herencias que hoy tenemos, que hoy gracias a los historiadores, a los sociólogos, a los antropólogos, a los politólogos, a los filósofos mismos, estamos reconociendo que esa herencia colonial es una herencia de discriminación, de intolerancia, de exterminar al otro, realmente hablando, ¿no? Entonces me parece que hay que pensarnos sobre eso, pensarnos sobre el racismo que dejó el modelo colonial en América Latina y particularmente en Cali y en Colombia. Frente a eso es pensarnos el mestizaje, pensarnos que todos somos hijos de ese modelo colonial bárbaro, sanguinario, sangriento de la empresa española en estas tierras. Pensarnos que somos por igual indígenas, afros, herederos de estos blancoeuropeos que vinieron. ¿Ya? Hablamos una misma lengua, toda América Latina, por lo menos la parte hispana, frente a la parte española de la península ibérica. Entonces me parece, y
que tenemos que reflexionar sobre eso, reflexionar sobre las costumbres, sobre la religión que hay, ¿no? Y es poner en tela de juicio eso que antes no se discutía, eso que antes era el idioma civilizado del castellano y la religión civilizada europea del catolicismo y cristianismo. Yo creo que hay que abrazar esa diferencia, hay que abrazar los sincretismos que hubo, el sincretismo, por ejemplo, de la Virgen de la Guadalupe, el sincretismo de la religión santera yoruba, la verdadera posición que hay que hacer, que hay que debatir, que hay que ceñirnos en esa conversación y no si simplemente Sebastián de Alcázar tiene que quedar allí donde estaba en Cali o no. Hay que reflexionar sobre los valores, sobre los principios, sobre esa axiología que nos queda. Ellos nos legaron el idioma español, la lengua castellana, la religión, pero también prácticas y costumbres profundamente segregadoras, segmentadoras, racistas, desiguales, discriminadoras, y eso es lo que tenemos que reflexionar. Tenemos que superar ese trauma, todos, los indígenas, los afro, los mestizos, los blanco-mestizos, los que se creen herederos de los europeos. Tenemos que superar ese trauma y garantizar una nueva sociedad, ¿ya? Realmente en los últimos 500 años ha habido un cambio fundamental a partir de la imposición del modelo colonial en estas tierras, porque ha cambiado todo, cambió el idioma, cambió la cultura, cambió la religión, y tenemos que apreciar de alguna manera esa realidad. Tenemos que entender que ahí hubo un despliegue del colonialismo mordaz, feroz, bárbaro, y a partir de eso construirnos como sociedad, como un ente integrado, desde una perspectiva antropológica, ¿ya? Me parece que esa es la invitación, es entender esas transformaciones, ese cambio social que fue producto de una empresa colonial y fue producto de un genocidio, porque aquí lo que hubo fue un genocidio, una vulneración impresionante a pueblos enteros americanos. Pero no nos podemos quedar allí, tenemos que construir sobre eso, superar ese trauma, dirán los psicoanalistas, entender que como sociedad históricamente tenemos un trauma que se manifiesta en la intolerancia, en la desigualdad, en la discriminación, en la segregación, en el racismo, en el elitismo, en el arribismo, y superar eso para de aquí a mañana realmente ser una sociedad integrada en donde los que se creen herederos de ese poder europeo blanco español que es la élite, pues no miren mal ni de manera perspectiva ni por encima del hombro a el resto de la sociedad, ni a los indígenas, ni a los afros, ni a los pobres, ni a tantas y tantas y tantas minorías excluidas del poder históricamente de aquí. Entonces la invitación es esa, es construir una sociedad mestiza que valore lo hispánico, pero que también valore sobre todo lo indígena y lo afro. Los símbolos son instrumentos que ilustran la totalidad de un concepto y generan un impacto directo al corazón de los seres humanos. Tal es la esencia mística de los símbolos que en las más de las veces llegan a tener incluso más peso que las palabras. Casi que desde los inicios de la humanidad, los símbolos han viajado a nuestro lado, siendo un elemento clave en la lucha constante contra el olvido. Pero además, los símbolos son una herramienta para ejercer la dominación, de ahí su relación intrínseca con el poder. Esta relación de los símbolos y el poder determina permanentemente nuestra organización social. Las coronas, los báculos, las cruces, entre otros, son objetos que configuran el relato del poder de una sociedad en una época determinada, en el marco de sus costumbres. De esto ha dicho mucho Foucault, Freud, Chomsky y definitivamente Canetti, entre otros. Ellos han abordado profundas reflexiones al respecto, pero particularmente Elias Canetti se dedicó a escribir durante 30 años su gran obra Masa y Poder, y en ella reflexiona sobre aspectos simbólicos que van desde las posiciones del cuerpo humano hasta la connotación que desde la antigüedad se ha dado a imágenes que corresponden, por ejemplo, al fuego, al agua, a los bosques, entre otros, que han servido para determinar el carácter del poderoso que los ostenta y para dar señales a los otros poderosos. La escultura, por su parte, es una de las formas del arte que ha posibilitado el fortalecimiento de los símbolos,
Particularmente en lo que respecta al mundo occidental, la escultura tomó especial fuerza desde el Renacimiento, pues dejó de ser un arte destinado a las necesidades simbólicas de la Iglesia Católica para ampliarse al ámbito profano y establecerse en las plazas públicas, como es el caso del monumento elevado por Donatello en la plaza de Padua en 1453 en honor a los condottieros, que eran quienes conformaban la fuerza bélica del poder político de entonces. Esto sin desconocer que ya desde la antigüedad en Grecia y Roma la escultura tenía una carga simbólica fuerte, trascendental. Igual, en el mundo indígena precolombino encontramos una fuerte tradición simbólica del poder. Solo basta observar las pirámides de Teotihuacán o los tótems mayas en Yucatán para concluir que, sin importar el tipo de civilización, los símbolos están presentes para reafirmar la cultura, las jerarquías y los imaginarios. En el caso de la escultura de Sebastián de Belalcázar, tan discutido por estos días en Cali, vale la pena preguntarse el significado de conservar este monumento como un símbolo identitario de la sociedad caleña. Y para ello valdría la pena citar la investigación que ha hecho Gustavo Álvarez Gardiazabal al respecto, en un libro que se llamaba El País Vallecaucano. Y aquí nos hace una descripción en la que textualmente dice: tal vez el hecho de que Belalcázar, honrado en Quito, Popayán y Cali como su fundador, haya sido un asesino consumado de indios blancos, pero con suficiente poder para hacerse olvidar o para morir antes de ser verdaderamente juzgado por las autoridades españolas que desde la orilla del Guadalquivir ya había tenido noticia de sus atropellos, caracteriza la conquista del Valle del Cauca. Tal vez estas sean consideraciones que nos deben llevar a reevaluar si en realidad la estatua de Belalcázar nos identifica, pues se trata de un homenaje a un hombre violento, tráfuga, sin muchos escrúpulos y en todo caso arribista, que hizo lo que consideró necesario para mantenerse en el poder y en la historia. Yo pienso que a pesar de los reclamos de reivindicación histórica de los pueblos afro e indígenas, que comprendo perfectamente, Sebastián de Belalcázar sí representa a la sociedad caleña. Por eso derribar esta estatua conlleva la urgente necesidad de saber lo que hemos sido, de despojarnos de eso que ya no queremos ser y de proyectar lo que queremos ser. Y en ese sentido valdría la pena reevaluar el significado simbólico de Sebastián de Belalcázar. Es importante, yo retomo lo que dice Néstor, que me parece también un poco polémico, porque, digamos, uno podría tener mucha consideración con la historia, pero yo creo que lo que en este momento nos interesa, creo que en términos, si se quiere, políticos, es recordar que la memoria, lo habíamos dicho en el programa anterior, no es un asunto del pasado, sino un compromiso colectivo y reflexivo con el presente. Y este texto, en la página 18, por ejemplo, nos va a decir cuál fue la España que llegó a este territorio, a nuestra América, a Via Yala, y dice: la España que llegó a este territorio es la España cuyo poder hegemónico está emblemáticamente representado por la alianza de la cruz y la espada, más específicamente por la alianza de la intolerancia religiosa contra los moros, contra los judíos, y la guerra racista, por la alianza de la clerecía inquisitorial católica y la rapaz nobleza feudal castellana. Como lo expresa el pensador peruano Aníbal Quijano, para poder justificar la invasión, la expoliación y los millones de asesinatos que se dieron colectivos, se empezó a construir el concepto de raza. Y ese concepto de raza tuvo como fundamento, fundó las bases del racismo en dos dimensiones: el racismo biológico a partir del color de piel, de características fenotípicas,
y el racismo cultural a partir del tema religioso. Entonces, por el color de piel, eran hombres de otro color distinto a los españoles blancos, de menor estatura muchos, y con ciertas prácticas muy particulares. Ese es el racismo que ha denominado el racismo biológico. Pero por otro lado eran seres sin Dios, entregados al paganismo, etcétera, digamos, leído en esas coordenadas cristianocéntricas, y por eso se construye ese racismo cultural. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de Bartolomé de las Casas, que puede considerarse el defensor de los indios, pero para muchos autores también tiene un sutil racismo cultural, porque Ginés de Sepúlveda había dicho: a estos bárbaros podemos asesinarlos, podemos apropiarnos de su riqueza, porque nosotros somos, además de representantes de Dios, somos viva expresión de la civilización. Lo que dijo Bartolomé fue: no hay que asesinarlos, hay que cristianizarlos, son también hijos de Dios. Entonces, digamos, ese es, por supuesto, entre cristianizar y asesinar, aunque hay una relación, pues obviamente uno prefiere que se imponga eso. Efectivamente se hizo por la fuerza. Ahí además, ya lo había dicho Marx, ese siglo XV, con el oro que se llevan de acá y los metales preciosos, se empieza a formar las bases del sistema capitalista. Por eso se dice que el sistema capitalista es también un sistema racista desde sus orígenes. El oro, que fue lo que más los atrajo, porque no solamente consiguieron oro en las Antillas, en las islas, sino también cuando ya dicen ellos tierra firme, que es Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras y otros a México. Y siguen buscando oro luego hacia el Perú, que fue la obsesión de Pizarro para llegar al Cusco, ¿sí? A la gran ciudad del Cusco, donde estaba Atahualpa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese oro, en efecto, va a servir para volver una potencia a España que estaba debilitada a finales del siglo XV, y ya a mediados del siglo XVI es potencia. Tanto que finalizando el siglo XVI y empezando el XVII, hay una disputa de ingleses y de franceses con corsarios que también viene por el oro. Y en la leyenda del Dorado, a la cual no alcanzó a gozar ni Gonzalo Pizarro, que es el hermano de Francisco Pizarro, ni Quesada, que también buscó él directamente el oro, que lo logró de los muiscas y de los chipchas, pero luego quiso ir hacia el Dorado y no lo logró, pero su sobrino de Berrío casi que lo logra y fue interrumpido por los ingleses. Entonces una rebatiña por el oro, y además para impedir que crecieran los ingleses y los franceses, que España creciera más, tenían que no solamente competir buscando también oro en la leyenda del Dorado y disputando de territorio, sino también interceptando los barcos de oro que ya iban cargados para enriquecer al imperio. Nosotros hemos sido víctimas desde la conquista, luego durante toda la República también sacan oro y actualmente siguen sacando el oro. O sea, ¿cómo es que Colombia se mantiene ambiental, geográfica, morfológicamente, si hay empresas extranjeras? Ahora están los de Minesa en Santurbán. Bueno, pero quería decirles, y me desvío un poco por lo que el tema lo planteó Carlos Andrés, ¿cuál era la metodología al llegar para convertirse en encomenderos? ¿Y por qué el afán de Belalcázar de fundar Quito, Guayaquil, Pasto, que dice él pues que fundó, pero no lo fundó? Ahí está la disputa con Puelles, con Aldana y con Alvarado. Popayán, Cali, Neiva también aparece, y dizque Bogotá. Fue a pelear con Gonzalo Jiménez de Quesada, a decir que él había llegado primero, cuando Jiménez de Quesada llegó a finales del 1538 y él llegó en febrero, marzo del 39, lo mismo que Nicolás de Federman. Luego van donde el rey Carlos V a que resuelva quién fue el que fundó Bogotá. El afán era dejar constancia en actas que él era el fundador.
así instalase solamente una casa o diera las órdenes a sus subalternos, a Muñoz, a Ampudia, a Añasco, a cualquiera de ellos, para poder hacer el repartimiento de tierras, que es el despojo a los indígenas, y el repartimiento de indígenas en la esclavitud indígena que ahora explicamos. Y comenzar, después del requerimiento, si no hay sometimiento, a coger el oro de las tumbas, de los templos, de las casas, y a mandar a los indígenas a la minería forzada, que es donde comienzan a extinguirlos. Sobre la conquista que mencionaron ahora nuevamente, es decir, que algunos no quieren tolerar o admitir que los conquistadores, ese es el nombre que se les ha dado, realmente pueden ser avasalladores o invasores, porque vinieron a realizar fue una invasión y una aculturación. Si uno homologa con los delitos de hoy en el derecho internacional, no en el estatuto punitivo interno nacional, los actos de ellos se aparecen a los delitos de agresión, que es competencia de la Corte Penal Internacional, que son las invasiones, porque los otros delitos son lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra, pero los de agresión son las invasiones, como la de, Estados Unidos a Irak y muchas otras, ¿sí? Y guerras de aplastamiento porque son bombardeos, pero en esa época es de sometimiento y de avasallar a las personas. Yo lo que quería decir es lo siguiente: el proceso de conquista tiene varios momentos, pero el momento que va desde el ascenso de Carlos V a más o menos 1540, 1545, ¿sí? Es como el auge de la conquista. Entonces uno se queda aterrado, es de lo siguiente, como europeos que vienen aquí, que salen de un gran problema que ha sido la ocupación mora de los musulmanes durante 7 siglos. El mismo año del descubrimiento de América son expulsados los moros, ¿sí? En enero de 1492. Entonces, es un momento muy importante para Europa, principios del siglo XVI, los años siguientes, 8 años después, 10 años, 12 años después, está el Renacimiento, la imprenta que ya está en funcionamiento, la protesta luterana que va contra los cuestionamientos de la Iglesia para que se modernice y no sea tan, digamos, abusiva. Está el Concilio de Trento, que es una reforma, pero también está la Inquisición, que ha nacido en 1478, ¿sí? Entonces, nada de eso sirvió en aire de renovación europeo para que estos señores lo asimilaran, pues es que no sabían ni leer, no se dieron cuenta que el Renacimiento empezó, no se dieron cuenta que la imprenta ya estaba funcionando. Fue una empresa económica de sometimiento a comunidades indígenas, de expoliación, ¿sí? Para simplemente cometer esas acciones, llevarse el oro, ¿sí? Y apoderarse de las tierras, porque además se quedaban a vivir, porque allá no tenían nada que hacer en España, y aquí tenían todas las tierras. No todo el mundo merece una estatua, y que no se deben colocar estatuas inapropiadamente, lo entendí bien, ¿no? O sea, que no es que todo el que haya hecho algo merezca una estatua, porque en Cali hay muchas estatuas, y no estamos cuestionando sino una sola estatua, no la de Carlos Villafañe el poeta, no la de Benjamín Herrera, no la de el general Santander, ni la de Bolívar, tantas estatuas que hay aquí, la de Petión, la de Benito Juárez en la 44, es una estatua que no merece estar allí y que debe ser resignificada, o que si va a estar allí, que si va a seguir, tiene que resignificarse, equiparando o con una equivalencia o compensando a las víctimas, por lo menos, porque terminaron a los lilíes, a los jamundíes, a los buga, a los caloto, a los timbas. El valle era parte del Cauca y lo fue durante el siglo XIX y siguió hasta 1910. Entonces, para terminar, yo quería decir lo siguiente: la conquista, ¿sí? Yo no sé
todos los autores, este gran autor, José María Rojas, dice que va hasta 1552. Otros dicen que puede ser hasta 1560. Pero son 60 y pico de años desde que llegan los españoles. La conquista es ese proceso de sometimiento y no hay instituciones. Es que es el vacío. Las instituciones aparecen cuando se fundan los virreinatos, es decir, cuando el rey delega a un virrey y a unos funcionarios y aparece el derecho en la extrapolación o trasplante del derecho castellano o del derecho de León o el de Navarra o el de Aragón en un copy-paste de la época y lo vuelven leyes de Indias. El virreinato del Perú aparece solo en 1542, no en 1492, 1542. El virreinato de la Nueva Granada al que pertenecimos nosotros, aparece en 1717. Nosotros fuimos del virreinato del Perú desde 1542, pertenecíamos al Perú. Obsesión que tuvo Bolívar de ser presidente y de espantar y de sacar a todos los españoles del Perú y del Alto Huallaga, que hoy es Bolivia, ¿sí? Y el virreinato del Río de la Plata en 1776 aparece. Entonces, mientras que no había virreinato, no había derecho. O sea, los conquistadores actuaron sin ninguna norma regulatoria, es decir, ellos mismos inventaban las normas, los procedimientos, y por eso tanta barbarie contra los indígenas.